Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, quiero agradecer primero tan generosa presentación. Asimismo, a nombre de la Subdirección de Enfermería del Hospital General Dr. Manuel G. González, de la maestra Wendy Melina Suasto Gómez, agradecemos por esta invitación y por hacer partícipes a nuestro hospital para este gran evento. Si bien para comenzar, pues bueno, vamos a compartir este tema de liderazgo transformacional en las clínicas de terapia de infusión. Y precisamente este tema viene a fondo por este cambio que se ha hecho, esa transición que se ha realizado del nombre de clínica de catéteres a actualmente hacer clínicas de terapia de infusión. Para comenzar, o la orden del día que vamos a tener, pues vamos a ver un poco de los antecedentes de toda esta, de todo lo que ha sido de las clínicas de catéteres. Vamos a ver qué es liderazgo transformacional. ¿Qué son las clínicas de catéter? Un concepto que hemos tratado de consensar, qué es la enfermedad de práctica avanzada en la terapia de infusión, cuáles son los retos que actualmente tenemos y cuáles son los compromisos a los que nos vemos enfrentados las clínicas de terapia de infusión en la actualidad, precisamente para poder cumplir con nuestros objetivos. Si bien no voy a ahondar mucho en esta parte, quise hacer una línea del tiempo a partir del siglo XXI, donde precisamente podamos nosotros notar cómo ha sido toda la evolución en cuanto a la evidencia científica que se ha desarrollado para las clínicas de terapia de infusión y donde precisamente nosotros nos podemos ir dando cuenta de cómo existe en la actualidad información, evidencia científica actualmente disponible que precisamente nos permite estandarizar los procesos y disminuir la variabilidad en ellos, ¿no? Entonces, para el año 2002, como vemos aquí en la pantalla, precisamente se incorpora el indicador de vigilancia y control de venoclisis instaladas en el sistema INDICAS. Uno de los primeros indicadores que precisamente servían o sirven actualmente porque se siguen utilizando para evaluar pues aquellas situaciones de calidad en los dispositivos de acceso vascular y de tal manera nosotros nos vayamos dando cuenta, vamos generando todas aquellas barreras de seguridad y aquellos riesgos potenciales de que mi paciente presente una complicación y pues por medio de ellos nosotros realizar obviamente estrategias para mejorar esta parte, ¿no? Después para el 2004, la CONAMED en conjunto con la Comisión Permanente de Enfermería realizan este apartado de recomendaciones específicas en enfermería sobre el proceso de la terapia de infusión, donde precisamente hablan de todas aquellas recomendaciones, desde el hecho de tener que presentarnos con nuestros pacientes, desde el hecho de informarle la actividad que nosotros vamos a realizar, y pues este viene realizado por medio de todas las quejas que tenía la CONAMED respecto a la terapia de infusión, y pues obviamente con la intención de que nosotros vayamos mejorando esta práctica. Para el 2007-2012 aproximadamente se abren 198 clínicas a nivel nacional en diferentes estados de la República, repito, con la intención precisamente de empezar a disminuir todas aquellas complicaciones y morbilidades que llegan a tener la terapia de infusión y pues obviamente los dispositivos de acceso vascular. En el 2011 se empieza a crear esta campaña sectorial de bacteremia cero con los objetivos de disminuir las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a los dispositivos de acceso vascular, empieza a incluir un paquete de acciones que nos permitan disminuir estas complicaciones y en el cual pues también menciona que tenemos que vigilar la calidad del agua, que tenemos que tener equipos especializados en la terapia de infusión y en el manejo de los dispositivos de acceso vascular. Posteriormente, para el 2012, se crea la norma oficial mexicana 022, que es prácticamente nuestra Biblia de los equipos de terapia de infusión, donde precisamente nosotros basamos las prácticas y las recomendaciones que nosotros realizamos al personal asistencial. Después se crea en el 2012 el protocolo para el manejo estandarizado del paciente con catéter periférico, catéter central y permanente, y posterior se hace una reingeniería precisamente de este protocolo, pasándolo a ser un manual para el cuidado estandarizado de la persona con terapia intravascular en México, donde se hace la renovación de toda esta evidencia científica, la actualización de esta evidencia científica, y por último, para el 2020 tenemos el manual o las recomendaciones para el cuidado de los dispositivos de acceso vascular periférico. Entonces, si nos damos cuenta, toda esta trayectoria hemos tenido o han tenido todos nuestros antecesores, todas las personas que iniciaron con la terapia de infusión en México y que precisamente nosotros tenemos que acaparar esta información para mejorar nuestras prácticas clínicas. ¿Qué otros antecedentes tenemos? Pues bueno, cuando se inician las clínicas de catéteres, pues los objetivos principales eran
pues precisamente que se dedican a la parte de la vigilancia, la supervisión y la capacitación del personal, con la intención de estandarizar este protocolo que existía en el 2000, que sale en el 2011, como se los mencioné anteriormente, con la intención de estandarizar este protocolo, con la intención de informar al personal lo que tenía que hacer con respecto al cuidado de los dispositivos de acceso vascular, pero sin en cambio, por ahí del 2017, 2018, empiezan a llegar tecnologías avanzadas de visualización vascular y entonces se agrega una actividad más a las clínicas de catéter, que son la inserción de los dispositivos de acceso vascular tipo PIC y la inserción de dispositivos en pacientes de acceso difícil. Y entonces agregamos una actividad más a las clínicas de catéteres. Muchas de las clínicas actualmente que están laborando todavía en el país, pues instalan ya dispositivos de este tipo. Y posteriormente, pues a la actualidad 2022, a consideración creo, ya todos estamos trabajando en enfermería de práctica avanzada y más adelante lo vamos a ver. Y entonces, para abordar el tema, ¿qué es liderazgo? Bueno, pues a mí me pareció importante esta definición de liderazgo, donde dice que es la capacidad de un individuo para influir y guiar a sus colaboradores u otros miembros de la organización. Es algo que todas las clínicas de terapia de infusión hemos hecho a lo largo de este tiempo. ¿Por qué? Porque intentamos que esas personas que colaboran con nosotros, esas personas que están en el ámbito asistencial directamente en la atención del paciente, sigan esas prácticas que nosotros basamos en evidencia científica para mejorar la calidad de atención en los pacientes. Obviamente todo este liderazgo pues implica la toma de decisiones acertadas y en ocasiones, o muchas de las ocasiones, pues son decisiones muy difíciles que tenemos que tomar, que no tenemos a lo mejor el tiempo de pensar, sino que tenemos que hacer un razonamiento en ese momento y actuar. Tenemos que crear y articular una visión clara de lo que nosotros queremos hacer, hacia dónde va nuestra clínica de acuerdo a las necesidades que tenemos en nuestros hospitales y de cierta manera con esto nosotros establecer objetivos que sean alcanzables, podamos propiciar precisamente a nuestros colaboradores conocimiento y herramientas necesarias para que alcancemos esos objetivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener como ciertas características en el liderazgo? Pues bueno, tenemos que aprender a retroalimentar. Tenemos que fomentar que nuestro personal retroalimente todas esas prácticas que estamos realizando. Ejemplo, un evento adverso en uno de los apartados nos dice qué recomendaciones haríamos para que eso no volviera a suceder. Eso es un área de reflexión en la cual nosotros podemos decir qué es lo que debía de haber hecho antes de provocar un evento adverso a mi paciente. Siempre es muy importante escuchar, no solamente escuchar a nuestros colaboradores, sino escuchar a las personas, a los compañeros que están en el área asistencial, porque realmente ellos son quienes están directamente en contacto con el paciente. Entonces, muchas de las ocasiones ellos son quienes nos pueden decir si un material es viable, si un material sirve, si está generando algunas complicaciones. Incluso eso nos puede ayudar a modificar algunos de nuestras políticas operacionales. Debemos de instruir a nuestros colaboradores, tenemos que instruir a nuestro personal, al personal asistencial, que precisamente esto nos permita darle las bases y los conocimientos necesarios para que alcancemos los objetivos. Siempre, siempre muy importante apoyar a nuestro personal. En todo sentido debemos de apoyar a nuestro personal. Muchas veces comento, es incluso hasta importante que nos sentemos 5 minutos con ellos, preguntarles cómo están, qué es lo que tienen, si les pasa algo, cómo han visto la forma en la que se desempeñan, para que precisamente eso también genere un acercamiento entre pares. Y por último, pues delegar funciones, delegar trabajos, delegar propuestas de mejora, donde precisamente nuestros colaboradores, las personas que están con nosotros en las clínicas de terapia de infusión, trasciendan junto con nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente es el líder, debemos de trascender todos en conjunto. Y entonces que de alguna manera este personal apoye en el crecimiento de esa clínica y obviamente que aporte de sus conocimientos, de sus habilidades para la atención de los pacientes. Entonces, ahora el liderazgo transformacional, ¿por qué este liderazgo? Existen varios tipos de liderazgos, cada uno tiene ciertas características, pero precisamente este liderazgo transformacional surge por el proceso de la globalización, un proceso que estamos viviendo actualmente, donde precisamente existen cambios económicos, cambios sociales, cambios en la tecnología. Ahorita pues estamos conectados no sé cuántas personas al mismo tiempo, podemos estar conviviendo, podemos estar viéndonos y precisamente surge de esta preocupación de cómo es que los líderes van a dirigir las organizaciones. Organizaciones en todo el ámbito que ustedes quieran tomarlo, no solamente en el área de la salud en general, y que precisamente nosotros podamos revitalizar esas organizaciones.
¿Por qué revitalizar? Muchas de las empresas actualmente que conocemos, Sonic, Kodak, entre algunas otras, han ido a la quiebra precisamente porque no han hecho esta revitalización, porque no han hecho esta modificación en la tecnología y no se han podido adaptar precisamente a estos cambios de la globalización. Entonces, ¿qué es el liderazgo transformacional? Pues precisamente conlleva dos partes muy importantes. Una es fomentar el cambio y la creatividad. A pesar de que lo escuchemos a lo mejor un poco ambiguo esa parte de la creatividad, pues realmente la creatividad es muy importante para el profesional de la salud. El fomentar los cambios con esta creatividad nos ayuda mucho porque precisamente enfermería siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser creativos, por ser artísticos, por ser personas que resolvemos problemas de manera inmediata. Y de cierta manera también ese cambio, esta creatividad, pues tiene que tener una transformación positiva, una transformación que aporte no solamente a la organización, sino que también nos aporte a las clínicas y el apoyo para los pacientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca este liderazgo? Pues debemos de inspirar, debemos guiar y debemos dirigir a las personas que se encuentran con nosotros colaborando. Algo muy importante que yo siempre menciono es que no por ser el líder yo tengo que estar más arriba de las personas que están conmigo. Las personas que me rodean deben de estar a mi lado. Tenemos que estar en el mismo nivel. Por lo tanto, debemos de generar esa atracción, tenemos que generar ese valor y ese desarrollo que precisamente me permita retener a esas personas que tienen talento, a esas personas que me apoyan, a esas personas que me crean una transformación positiva. Y de cierta manera, esto me va a permitir obtener resultados de mayor impacto. Y actualmente lo vemos, cuántas clínicas de catéteres se están creando como lo estamos haciendo en este momento. Por lo tanto, esto me va a llevar a algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que de la obediencia, perdón, que son las prescripciones médicas, nos vayamos a la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros realicemos prácticas autónomas y fundamentadas. Es lo que nosotros realizamos, todo lo basamos en fundamento científico, por lo tanto vamos a crear un posicionamiento disruptivo como una transformación positiva. No quiere decir que yo desacate lo que normalmente está en el sistema, sino que yo tengo que hacer una transformación positiva a lo que ya se está realizando. Tenemos que empezar a romper esos paradigmas. Va a tener 4 características esenciales este liderazgo. El primero vamos a hablar de la influencia idealizada, donde algo muy importante y que en todos lugares debe de existir es el respeto en todo momento. Eso es algo indispensable. Respetarnos en pares, respetar al personal asistencial y esto también va muy enfocado a respetar el trabajo que cada una de las personas realiza. ¿Por qué? Porque todos somos completamente diferentes, todos tenemos criterios completamente diferentes, pero lo que tenemos que estandarizar es el conocimiento para que precisamente estas variabilidades que existen, pues se puedan unificar y podamos llegar a un consenso, podamos realizar un objetivo, etcétera, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tengo que demostrar un comportamiento ejemplar. No solamente en la institución, sino fuera de ella, debo de mostrar un comportamiento ejemplar. Después vamos a tener la parte de motivación inspiracional, donde precisamente buscamos inspirar a las personas que están con nosotros y hacer una visión de futuro optimista. A pesar de las situaciones en las que siempre nos encontramos en el ámbito de la salud, que en ocasiones no contamos con todo el recurso necesario, siempre es importante motivar a que nosotros podemos realizar otras actividades, que podemos tener otra forma de arreglar esas situaciones. Y la siguiente va a ser estimulación intelectual. Eso es algo también sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de fomentar el buscar y crear soluciones nuevas. Algo que yo siempre les he comentado a mis enfermeras es, traigan el problema con la solución. Y afortunadamente, y agradezco al equipo que tengo, es que ahora ya no me traen problema más solución. Ahora me traen el problema ya solucionado. Entonces tenemos que buscar que precisamente ese intelecto que tienen las personas que están con nosotros nos permitan resolver los problemas sin necesidad que haya una persona que pueda decidir o no en ese momento qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que buscar personas que sean resolutivas, que sean analíticas, que sean críticas y que en ese momento puedan accionar a esas situaciones límite que se nos aquejan, ¿no? Y pues obviamente esto también nos puede generar nuevas formas de hacer las cosas. Sí está bien que nosotros hemos hecho un manual, que hemos hecho unas políticas, pero sin en cambio, repito, muchas ocasiones el personal asistencial, que es el que vive en ese momento
con las técnicas, con los procedimientos que estamos realizando, nos hacen observaciones donde dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, creo que esto lo deberían de modificar de esta manera, y entendemos que eso también puede ser una pauta para hacer de diferente forma las cosas. Y por último, la consideración individual, eso es algo muy importante. Aprecia la aportación individual de cada colaborador, por lo tanto, se debe de motivar con el reconocimiento. No solamente con papeles, no solamente con objetos, no solamente con de manera monetaria, sino con el hecho de hacerle saber que el trabajo que está realizando ha sido bueno. Un tip, hice un sticker que dice te ganaste una estrella, donde precisamente cuando, y que les debo muchas estrellitas ahorita a mis compañeras, donde precisamente cuando ellas hacen algo bueno, les mando esas estrellitas haciéndoles saber que su trabajo es valioso, que su trabajo es importante y que obviamente ellas son importantes para la organización. Entonces, ahora, aquí es algo muy importante. Esta es hicimos un consenso con el maestro Cruz Torres Melgarejo, un amigo muy cercano a mí, donde precisamente platicábamos qué es lo que somos las clínicas de catéteres. Entonces, en este análisis nosotros concluimos que una clínica de terapia de infusión es un servicio autónomo que está conformado por talento humano con competencias clínicas avanzadas. Y obviamente estas competencias clínicas nos permiten tener una alta capacidad resolutiva. Por eso es que nosotros damos atención a las personas en las diferentes etapas, en los diferentes ciclos de la vida que requieren de la instalación, del cuidado o bien de la remoción de un dispositivo de acceso vascular de alta complejidad. ¿Por qué de alta complejidad? Porque precisamente, como lo vamos a ver más adelante, las clínicas ya están instalando dispositivos por medio de ultrasonido, por medio de un electrodo intracavitario, etcétera, que precisamente nos permite acertar a la inserción y bajar las tasas de multipunción. Por lo tanto, estos dispositivos que nosotros instalamos a estas personas son en sus diferentes modalidades, catéteres periféricos, catéteres centrales, y estos nos sirven precisamente para la administración de la terapia de infusión intravenosa de calidad con fines profilácticos, terapéuticos, diagnósticos o paliativos a nivel hospitalario o bien a nivel ambulatorio. Por lo tanto, algo muy importante, y es algo que quiero que se lleven todos a casa, que todos lo analicemos, es que las clínicas de catéteres no solamente se dedican a repartir apósitos, a vigilar, a llamar la atención. Nosotros nos dedicamos al cuidado de las personas con un dispositivo de acceso vascular. Yo, clínica de catéteres, no cuido un catéter, cuido a una persona que necesita un dispositivo de acceso vascular para que restablezca su salud. Por lo tanto, algo muy importante, que es la terapia de infusión, independientemente de la definición que nos da la norma oficial mexicana, pues es una actividad realizada meramente por enfermería. El 90-95% de la terapia de infusión la aplica enfermería, el 90-95% de los dispositivos de acceso vascular los instala enfermería, por lo tanto tenemos que tener una actividad altamente especializada, porque es un arte instalar un dispositivo de acceso vascular en un paciente adulto mayor que no visualizan las venas. Es un arte canular a un paciente, por ejemplo, un paciente pediátrico. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Tener competencias avanzadas en dispositivos de acceso vascular y terapia de infusión durante la instalación, el cuidado y la remoción de estos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que nos marca la Comisión Permanente de Enfermería con respecto a los objetivos? Pues precisamente tenemos que seguir avanzando con estos objetivos, tenemos que ir modificándolos, tenemos que ir avanzando con respecto a los retos actuales que tenemos las clínicas de terapia de infusión, donde precisamente nos pide que debemos de buscar la forma de estandarizar y monitorear el cuidado de los pacientes con terapia de infusión intravenosa, de tal manera que esto nos permita reducir todas aquellas complicaciones clínicas y el impacto en cuanto a morbimortalidad en los pacientes con terapia de infusión. Si bien estos retos implican la disminución de las infecciones asociadas a la atención de la salud, ahora se nos ha un reto más, que es disminuir y prevenir todas aquellas complicaciones relacionadas a la inserción de los dispositivos y obviamente a la administración de la terapia de infusión. Por lo tanto, tenemos que mejorar la práctica clínica de los cuidados de enfermería. Si bien, ¿cómo es que lo tenemos que hacer? Pues bueno, existen múltiples documentos que precisamente nos permiten tener evidencia científica actualmente disponible, que si a lo mejor estas normativas que les estoy colocando aquí, que son algunas de las tantas que debemos de estudiar, que debemos de analizar para poder realizar nuestra práctica clínica de manera adecuada, pues existen estas normativas precisamente para estandarizar ese cuidado que nosotros ofertamos a nuestros pacientes con dispositivos de acceso vascular. Así como existen normativas, pues también existen
documentos normativos de carácter o de observancia obligatoria a nivel nacional en todo el sistema de salud, donde precisamente también viene evidencia científica actualizada que no solamente se basa en estándares nacionales, sino en estándares internacionales, documentos que están realizados por un consenso de expertos en cada una de las materias que nos permiten precisamente, como les decía, disminuir esa variabilidad en los procesos clínicos. Como les comentaba hace un momento, no solamente es unificar los criterios, como muchas veces escuchamos, porque bueno, los criterios son completamente diferentes, sino que tenemos que unificar el conocimiento. Si yo unifico el conocimiento, esa variabilidad de los procesos obviamente se va a ver disminuida. Asimismo, también nosotros como clínicas de terapia de infusión nos basamos en documentos o en estándares internacionales que nos permiten precisamente basar estas recomendaciones, estos estándares, bajarlos a las necesidades, al tipo de población que yo estoy atendiendo y sobre todo a las necesidades y a los recursos. Si bien, por ejemplo, INS nos dice que ya actualmente debemos que instalar dispositivos por medio de ultrasonido y de preferencia que tengan un electro intracavitario, pues no todas las instituciones lo tienen. Entonces yo tengo que tratar de estos estándares, aterrizarlos a las necesidades y al tipo de población que yo estoy manejando. Y asimismo, pues también existen muchas asociaciones que precisamente también buscan estandarizar estos procesos, buscan formar al personal, buscan crear foros donde se consensen profesionales y expertos en terapia de infusión para generar este tipo de evidencia científica. ¿Se regresó? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ofertar las clínicas de terapia de infusión? Pues algo muy importante es que nosotros tenemos que ofertar calidad en la atención de la persona hospitalizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues debemos de ofertar mayor seguridad. ¿De qué manera? Pues nosotros analizando riesgos potenciales, identificando barreras de seguridad y obviamente buscando estrategias que nos permitan disminuir estas complicaciones para evitar los eventos adversos por medio de la utilización de guías de práctica clínica, normatividad, todo lo que vimos en las láminas anteriores, y de cierta manera también adecuar los ratios enfermera-paciente, es decir, que nosotros tratemos que las enfermeras tengan la cantidad de pacientes necesarios, ideales o lo que ellas puedan manejar de cierta manera que sea interactivo el atender al paciente, sea interactivo el darle la atención que realmente necesita y pues obviamente con todo esto nosotros también incluir tecnologías que nos permitan disminuir tiempos en las instalaciones de los dispositivos o incluso en el cuidado de estos dispositivos. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a realizar? Como les había comentado, es muy importante que nosotros identifiquemos los riesgos potenciales que tienen cada una de las actividades que voy a realizar. Todos los procedimientos que realizamos en el nivel hospitalario conllevan un riesgo y es muy importante que estos los identifiquemos. Ya que yo identifiqué ese riesgo, entonces tendré que generar una barrera de seguridad y esta barrera de seguridad me va a permitir establecer estrategias y dividir entre el riesgo y el daño que yo puedo provocar al paciente. Es algo muy importante. Regla de oro, no provocar daño al paciente. Repito cómo lo vamos a hacer o cómo lo realizan las clínicas de terapia de infusión, precisamente como les comentaba, el uso de normativa, el uso de políticas y procedimientos, la vigilancia y la supervisión y la evaluación de los procesos que se realizan y pues obviamente esto me va a permitir disminuir los errores y obviamente evitar los eventos adversos relacionados a la terapia de infusión. Pero bien, ¿qué más hace la clínica de terapia de infusión? Pues precisamente tenemos que ofertar cuidados, tenemos que ofertar ese servicio que sea eficaz, que sea seguro y que sea centrado en las personas. ¿De qué manera? Pues eficaz proporcionando esos servicios de salud basados en evidencia a aquellas personas que lo necesitan. Una, dos, que sea seguro, evitar daños a las personas a las que estamos ofertando este servicio. Y tres, centrado en la persona, proporcionando la atención que responde precisamente a las preferencias, a las necesidades y a los valores individuales. Esto es algo muy importante. Muchas ocasiones nosotros queremos que el paciente tenga un dispositivo que pues para nosotros, por el conocimiento que tenemos, creemos que es el mejor, pero también es importante que permitamos que el paciente responda a esas preferencias, que el paciente decida qué es lo más ideal para él. Y entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Pues precisamente tengo que tener un abanico de dispositivos de acceso vascular que me permitan darle opciones al paciente y que el paciente también pueda escoger qué es lo mejor para él. Por lo tanto, nuestra práctica debe estar basada en evidencia. Tenemos que generar habilidades y conocimientos y el reconocimiento en la prevención y en las complicaciones y el manejo adecuado de los dispositivos de acceso vascular.
la formación de niveles avanzados de educación, el cuidado centrado en la persona y obviamente tener una interacción directa con el paciente. Pero no necesito forzosamente estar en una clínica de terapia de infusión para generar todos estos cuidados o para basar mi práctica en estas cualidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca una clínica de terapia de infusión? Tener una atención oportuna, que todos los pacientes puedan tener atención de manera adecuada, por lo tanto busquemos reducir los tiempos de espera y a veces los retrasos que me generan, que pueden ser dañinos para el paciente. Por lo tanto, tengo que generar un diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz y obviamente identificar todos esos riesgos que puede tener mi paciente al no poner cuidado en un dispositivo de acceso vascular o no instalar un dispositivo de acceso vascular que el paciente necesite. Debe de ser también equitativo. De cierta manera tenemos que proporcionar esta atención en variabilidad de la calidad que nosotros queremos ofertar y que de cierta manera no intervenga el género, la etnia, la ubicación geográfica, sociedad, situación socioeconómica, entre algunas otras, donde a cada paciente le demos lo que necesita. Todos los pacientes van a ser diferentes independientemente que tengan la misma patología. Cada paciente le tenemos que dar lo que necesita. Integrado, que quiere decir que debemos de proporcionar la atención que pone a disposición toda la gama de servicios que oferta el servicio. Por lo que les decía, tenemos que tener un abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Tengo todos estos dispositivos, ¿qué es lo que usted requiere? Aquí ya le estoy diciendo para qué sirve cada uno de ellos y que el paciente sea capaz de elegir el dispositivo que a él mejor le convenga. Y por último, eficiente, es decir, tenemos que maximizar el beneficio de los recursos disponibles y obviamente evitar el desperdicio. Esto es algo muy importante. Se desperdicia mucho material en las instituciones y entonces tenemos que evitar este desperdicio para que precisamente tengamos disponibilidad y gestión de los recursos tanto materiales, humanos como tecnológicos. Entonces, ahora, ¿por qué meto esta parte de enfermería de práctica avanzada en la terapia de infusión? Porque precisamente es esa transición que nosotros hemos realizado durante todos estos años, donde nosotros hemos buscado avanzar y brindar una atención más especializada, más focalizada hacia el paciente. Por lo tanto, la enfermería de práctica avanzada, pues vamos a ver que debe de ser autónoma, tenemos que tener facultad de la prescripción, debe de existir la derivación, tiene que haber educación y tiene que haber la gestión de casos. Y ahorita vamos a ver cada uno y cómo es que lo aplicamos. ¿Se movió? ¿Otra? Listo. ¿Cómo es que nosotros generamos estos pasos? Primero, la autonomía. Las clínicas de terapia de infusión son autónomas, como bien lo vimos en la definición, y la enfermera se debe de caracterizar por ser autónoma y debe de ser 100% responsable de las respuestas humanas que, de acuerdo a las intervenciones que ella aplica a la persona hospitalizada o ambulatoria. Y por tanto, debemos de ser determinantes a partir de las prescripciones médicas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos una vigilancia de manera autónoma, hacemos una valoración de los dispositivos de acceso vascular de manera autónoma, hacemos una toma de decisiones de acuerdo a lo que observamos en ese dispositivo de acceso vascular de manera autónoma. Incluso nosotros tomamos la decisión de la instalación de un dispositivo si el paciente lo requiere, o bien de la migración de un dispositivo a otro si el paciente lo requiere. Nosotros cuidamos el dispositivo de acceso vascular, nosotros sabemos en qué momento debo de cuidar ese dispositivo, en qué momento tengo que realizar una asepsia y antisepsia del sitio de inserción, en qué momento tengo que aplicar otras intervenciones porque mi paciente está teniendo alguna complicación y obviamente el retiro de los dispositivos de acceso vascular. Si bien conforme a normatividad nos dice que debemos de tener una prescripción médica antes del retiro del dispositivo de acceso vascular, muchas de las ocasiones nosotros somos quienes reiteramos o hacemos esa recomendación al médico para retirar ese dispositivo porque el paciente ya no lo amerita, ¿no? Y entonces buscamos que precisamente estas complicaciones que pueden generar el tener un dispositivo por más tiempo. ¿Me puede pasar la siguiente? Porque ya se pausó. Ahora, ¿qué otra parte? La facultad de la prescripción. Enfermería también prescribe y no solamente prescribe medicamentos o la gama de medicamentos que están conformados o que están autorizados para la prescripción de enfermería, sino que también nosotros prescribimos de acuerdo a las respuestas a las necesidades del paciente.
Como les decía, si el paciente se encuentra con un apósito desprendido, sabemos que nosotros tenemos que hacer esa asepsia y esa antisepsia del dispositivo de acceso vascular sin necesidad de que el médico me lo diga. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la identificación de complicaciones. Tenemos que buscar la disminución, la prevención y la solución de estas complicaciones sin la prescripción médica. Ejercicio libre de la profesión y continua toma de decisiones. Y por otra parte, la prescripción de tecnologías avanzadas, la prescripción de tratamientos, de estudios, intervenciones como el retiro de los dispositivos o la toma de hemocultivos. Nosotros, de acuerdo a esto, con la experiencia, competencias y habilidades que facultan precisamente el prescribir las tecnologías y los procesos, nos permite atender a nuestros pacientes de una manera más segura y de calidad. ¿En qué momento prescribimos, por ejemplo, una tecnología? Cuando yo identifico un paciente DIVA y sé que es un paciente de acceso difícil, ya hice mi score DIVA, ya lo evalué y sé que voy a tener un fallo en la punción, entonces prescribo una tecnología. ¿Qué tecnología? Abordar a ese paciente por medio de un ultrasonido. Si yo empiezo a observar que el sitio de inserción de mi paciente empieza con eritema y es un paciente comprometido, prescribo una tecnología, un apósito con clorhexidina. Esas son prescripciones, estamos prescribiendo. Si el paciente empieza con datos de infección del torrente sanguíneo relacionado al catéter, prescribo, incluso yo mismo tomo un hemocultivo para que verifique si el paciente está o no está contaminado. Entonces, hacemos muchos procesos en la prescripción, aunque no se vea o aunque no los hemos identificado, nosotros prescribimos muchas veces tecnología, tratamientos, estudios, incluso intervenciones. Por otra parte, la parte de derivación. ¿Qué quiere decir derivación? Es decir, que yo tengo que detectar los problemas de mi paciente, tengo que tener una interconsulta multidisciplinaria o multiprofesional, debo de derivar a otros especialistas y tengo que tener una especificidad del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no soy capaz o no tengo la competencia en ese momento de atender la complicación, el problema que yo detecté en mi paciente, lo tengo que derivar hacia un especialista y esa derivación puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Por ejemplo, lo puedo derivar al área de nutrición en caso de que tenga el paciente o que requiera una nutrición parenteral. Lo puedo derivar a rayos X en caso de que empiece a lo mejor con datos de trombosis para que le realicen un Doppler. Lo puedo derivar al área médica. El paciente no es candidato a la instalación de un catéter PIC, un catéter de línea media, es para un central, lo derivo hacia la parte del médico. Otro ejemplo, mi paciente presenta una lesión casi en el sitio de inserción del dispositivo y entonces a lo mejor yo traté de delimitar ese daño, traté de delimitar el área, pero ya se salió de mis manos el tratamiento de ese paciente, entonces lo derivo a una clínica de heridas, a una clínica de heridas o estomas o a la clínica de cuidado de la piel. Esa clínica realiza las intervenciones que necesita realizar para cuidar la piel del paciente. Cuando esa piel ya está epitalizada, cuando ya está renovada, entonces deriva nuevamente hacia mí y después yo derivo hacia la persona asistencial. Y esto lo hacemos todos los días y todos, incluso en la parte asistencial. La siguiente, por favor. Por otra parte, la parte de educación, que es algo muy importante, donde precisamente tenemos que atender el núcleo básico de atención, que es paciente, familia, comunidad y profesional de la salud. Tenemos que capacitar a toda esta gama de profesionales, de personas que están incluidas en este núcleo básico de atención, que precisamente me permita dar una atención oportuna. Si yo no capacito al paciente sobre el cuidado que tiene que tener su dispositivo de acceso vascular, pues entonces el paciente muy seguramente en algún descuido se va a retirar accidentalmente ese dispositivo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y regañamos al paciente porque se retiró el dispositivo y me costó mucho trabajo puncionarlo. Pero ¿en qué momento yo eduqué al paciente? ¿En qué momento yo eduqué al familiar? ¿En qué momento eduqué al profesional de la salud cómo se debía de hacer esos cuidados de los dispositivos de acceso vascular? Entonces, el abarcar este núcleo básico de la atención en la educación es sumamente importante. ¿La que sigue? Por último, vamos a tener la gestión de casos, donde precisamente esto va enfocado a los pacientes que manejamos regularmente de forma ambulatoria, a las consultorías, donde precisamente nosotros orientemos y manejemos a estos pacientes, identificando obviamente las necesidades a las que ellos tienen y de cierta manera acercar todos los beneficios en todo su proceso de atención que me permita dar un seguimiento. Ejemplo, por ejemplo, las flebitis posinfusión.
Nadie las tiene registradas. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que ese paciente cuando se fue de casa se fue con esa flebitis o se presentó esa flebitis cuando se fue a casa. ¿En qué momento le dimos seguimiento a ese paciente? ¿En qué momento le dimos seguimiento a ese paciente que presentó una infección del torrente sanguíneo y que no vimos cómo se fue? ¿O en qué momento dimos un seguimiento cuando retiramos un dispositivo de acceso vascular central? Que lo ideal debería de ser que lo retiramos antes de que el paciente se vaya y no sabemos si el paciente en casa presentó una complicación. Entonces, al orientar, manejar el paciente, identificar las necesidades y acercar todos estos beneficios en el proceso de atención, le vamos a poder dar un mejor seguimiento al paciente. ¿La que sí? Por último, aquí acabo con la parte de enfermedad de práctica avanzada. Algo muy importante, ¿qué competencias entonces, de acuerdo a todo lo que ya vimos, debe desarrollar el líder en las clínicas de terapia de infusión? Pues bueno, se recomienda un nivel de diplomado. Obviamente en la actualidad asociaciones, la Comisión Permanente de Enfermería y algunas escuelas buscan crear esta especialidad porque realmente necesitamos abarcar esta parte de especialidad, tener una autonomía profesional completamente diferente, donde precisamente nosotros podamos integrar, que le integramos en la actualidad, la investigación, la educación, la práctica clínica y la gestión. ¿Qué más debemos desarrollar? Un alto nivel de autonomía profesional e independencia en la práctica, habilidades en la toma de decisiones y capacidad y razonamiento de diagnóstico. Y por último, tenemos que tener reconocidas competencias clínicas avanzadas que nos permitan ser capaces de planificar, de implementar y de evaluar todos los programas que llevamos día con día. ¿La que sí? ¿Qué valor agregado nos da estas clínicas de terapia de infusión? Algo muy importante, formamos parte de un sistema sanitario, precisa de estructuras bien establecidas, precisa de personas con conocimientos avanzados, como ya los vimos, con perspectivas completamente diversas para poder solventar todas las situaciones a las que nos vemos diario involucrados. Tenemos que tener un carácter consultor para la atención de las personas hospitalizadas, de las personas ambulatorias, y que precisamente esto nos permite elaborar protocolos, procesos y circuitos internos en las clínicas de terapia de infusión. Por lo tanto, algo muy importante es que debemos de favorecer esa transmisión de conocimiento y habilidades que nos permitan posibilitar la detección de errores en la práctica y que precisamente estos errores los podamos corregir de manera oportuna y que esto nos convierta en un agente de cambio. La que sigue, por favor. Ahora, precisamente con esta construcción de nuevos objetivos de enfermería con un rol ampliado, pues tenemos que buscar que esa visión que tenemos hacia los dispositivos de acceso vascular vaya más allá. No solamente es la instalación de un dispositivo, no solamente es el cuidado de un dispositivo, sino es el cuidado de esa persona que cuenta con ese dispositivo, que en ocasiones no sabemos las situaciones en las que se encuentra y que precisamente tenemos que evitar complicaciones o afecciones que no solamente le afecten al paciente, sino que en muchas ocasiones afecta a la familia y a la sociedad. Tenemos que tener un plan de cuidados basados en evidencia. Desde que el paciente ingresa, nosotros ya tenemos que estar pensando cuáles son las actividades o qué es lo que tenemos que hacer para que ese paciente restablezca su salud. Y como he mencionado, no solamente los planes de cuidados o los planes de alta se hacen cuando el paciente ya se va a ir, porque incluso muchas de las ocasiones el paciente se va de alta, pero por el diagnóstico médico, pero nosotros no hemos terminado de resolver las necesidades que identificamos. Entonces, estos planes de cuidados, estos planes de alta, pues deberíamos de comenzar a hacerlos desde que el paciente ingresa. Tendríamos que hacer actividades conforme a los resultados que vamos obteniendo, conforme a las matrices de riesgo, mediante las AMEF, todos aquellos instrumentos de calidad o de emisión que tenemos, que nos permitan precisamente hacer esa consultoría en enfermería y obviamente lograr el liderazgo de estas clínicas de terapia de infusión. La que sigue, por favor. Por lo tanto, ¿qué nos va a permitir? Todo esto que hemos hablado nos va a permitir disminuir variabilidad en los procesos. Tengo el mismo conocimiento, los procesos se van a ver más estrechos, se van a unificar y pues obviamente estas complicaciones se van a ver menos afectadas. Riesgo de discapacidad física derivado de las infecciones asociadas a un catéter, sea en todas sus modalidades. Vamos a disminuir la insatisfacción del usuario. Muchas ocasiones el usuario se insatisface con nosotros, vive una mala experiencia dentro de nuestras instituciones porque a lo mejor lo multipuncioné, porque a lo mejor le provocó una flebitis, porque a lo mejor le hice una complicación por la que el paciente no venía. Entonces, si nosotros realizamos todo esto, vamos a disminuir esa insatisfacción del paciente. Obviamente vamos a disminuir la morbimortalidad relacionada a los dispositivos de acceso vascular, a la terapia de infusión.
Sin duda alguna, los costos se van a ver disminuidos no solamente para las instituciones, sino también para el propio paciente, disminuir los eventos adversos y obviamente disminuir la estancia hospitalaria, que esto en ocasiones, si el paciente se queda más tiempo hospitalizado, pues nos puede generar algunas otras complicaciones. La que sigue, por favor. Si bien, ¿cuáles son los retos que actualmente nos encontramos o con los que nos encontramos las clínicas de catéteres? Pues precisamente, como les había comentado, si bien uno de los principales retos era disminuir las infecciones asociadas a la atención de la salud relacionadas precisamente a las infecciones de los dispositivos de acceso vascular y disminuir las prevenciones y prevenir las complicaciones relacionadas a los dispositivos de acceso vascular, pues tenemos otros 4 retos más. En los cuales yo considero que uno de los primeros es la atención continua, es decir, que debemos de garantizar la continuidad de la atención que le estamos brindando al paciente, donde precisamente tenemos que trascender, esto es muy importante, tenemos que trascender en esos espacios físicos para los servicios de salud. Nuestro ámbito de trabajo solamente es nuestra clínica, nuestro consultorio, nuestro hospital, pero ¿qué hay más allá de fuera de las puertas de nuestros hospitales, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, las plataformas tecnológicas, lo que estamos haciendo ahorita, a lo mejor hacer una videoconferencia, que ya ahorita está las teleconferencias con los pacientes, donde precisamente yo pueda alcanzar de una manera eficiente ese núcleo básico de atención del que ya hablamos. No necesito que el paciente venga, puedo incluso atenderlo desde su casa por medio de la tecnología. La capacitación es algo muy importante, tenemos que invertir en el personal de salud, tenemos que fortalecerlo, ya lo vimos con la pandemia, y tenemos que buscar que ellos puedan avanzar en cuanto a sus capacidades técnicas como un desarrollo y un talento completamente humano. La innovación es algo que creo que ya todos estamos avanzando, todos estamos alcanzando esos a pasos agigantados, el aprovechar precisamente todo el potencial de las nuevas generaciones, de las nuevas tecnologías, hacer la difusión del conocimiento científico y obviamente implementar todas esas innovaciones tecnológicas disponibles no solamente en México, sino en el mundo. Y por último, lo más importante, el liderazgo. Es crear espacios de liderazgo, crear esos espacios donde precisamente conozcamos cuáles son los tipos de liderazgo, que nos podamos identificar con ellos y que esto nos permita precisamente crear perfiles adecuados para los puestos, formación especializada para esas personas que se encuentran en las clínicas de terapia de infusión, tener una remuneración digna y obviamente que haya incentivos que no precisamente sean económicos, sino que estén basados en el desempeño de cada una de las personas que colaboran con nosotros. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos que hacer como clínicas de terapia de infusión? Pues bueno, son 6, considero yo, los compromisos. Tenemos que buscar la disminución de complicaciones y costos asociadas a la terapia de infusión. Tenemos que buscar precisamente crear tecnologías o traer tecnologías a nuestras instituciones que nos permitan preservar el capital venoso del paciente, que es algo por lo que siempre estamos luchando. De cierta manera, tenemos que elevar las tasas de éxitos en la primera punción con muchos de los dispositivos que actualmente se encuentran disponibles y disminuir entonces las infecciones asociadas a cualquier tipo de catéter. Otro de los retos será mejorar la calidad de la vida de las personas con los dispositivos de acceso vascular. Hemos encontrado pacientes que tienen catéteres para hemodiálisis mal cuidados en las partes privadas, donde precisamente ya entran con lesiones, ya entran infectados. Entonces tenemos que buscar que la calidad de vida de estos pacientes que utilizan dispositivos, pues la podamos mejorar. Gestionar y transferir el conocimiento, la enfermedad basada en evidencia y obviamente la enfermedad de práctica avanzada. Y por último, generar una buena experiencia no solamente para la persona con un dispositivo de acceso vascular, sino también para el profesional que aplica la terapia de infusión, que maneja un dispositivo de acceso vascular o que está interesado en los dispositivos y en la terapia de infusión. ¿La que sigue? A modo de conclusión, pues bueno, tenemos que reforzar esa parte, identificación de riesgos. Precisamente con esta identificación de riesgos, nosotros realizar políticas que nos permitan generar barreras de seguridad y cuando nosotros tengamos estas barreras de seguridad y las implementemos, entonces supervisar y evaluar continuamente. Lo que no se evalúa no es controlable, lo que no se evalúa no se mejora, hay que hacer indicadores, no necesitamos tener 10, 15 indicadores, los 3 indicadores que más problemas nos tengan en una actividad y pues obviamente, como les había comentado, riesgo contra daño por medio de estrategias y disminución de complicaciones en la terapia de infusión.
Por lo tanto, como conclusión, el liderazgo es pieza fundamental para la creación de nuevas clínicas de terapia de infusión que favorezcan el desarrollo y cumplimiento de nuevos objetivos y que permitan brindar atención oportuna, libre de riesgos, con seguridad clínica y de calidad. Las clínicas de terapia de infusión coadyuvan en la atención del Sistema Nacional de Salud, ya que sus intervenciones son de suma importancia en la atención de la persona con dispositivos de acceso vascular. Por lo tanto, fomenta, educa, construye un panorama de atención altamente especializado y con conocimientos clínicos avanzados. ¿La que sigue? Muchas gracias por la invitación y estoy atento a preguntas.